Tauro, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a estas revelaciones para lo que falta del mes de julio. Sí, sé que salieron tarde estas predicciones, pero igualmente te agradezco por todo tu apoyo. Estaban también las predicciones del mes. Vamos a ver las predicciones, las revelaciones para julio, agosto y septiembre. Cada mes va a tener un detalle en particular. Así es que vamos a sacar primero que todo las cartas de los arcángeles. Para lo que falta del mes de julio, voy a tratar de que las del siguiente trimestre, ya el último trimestre del año, no lo puedo creer, salgan a tiempo. Es que si te gustan estas lecturas, tienes que compartirlas, dejar tu dedito para arriba, suscribirte, pues así sé que te gustan y las hago a tiempo, ¿no? Ahí está julio, agosto y septiembre. Vamos a empezar primero con lo que falta del mes de julio. ¿Cuál es el mensaje para ti? El arcángel que te va a estar protegiendo y bendiciendo es el arcángel Metatron, ni más ni menos. El número divino que te da es el número 7. Espérate, yo no sé si me había presentado, soy J y estás en mi canal J Tarot, ok. Continuamos. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Mira, y la carta del arcángel Metatron, que es el que te está acompañando, representa la carta de la carroza en el tarot. Y te está hablando de un momento en el cual vas a estar mucho más determinado que nunca en seguir hacia adelante, en seguir tus metas, en avanzar, en progresar, en donde ahora vas a poder tener control sobre ti y control también sobre las situaciones que están en tu vida. Me colocan la imagen de tomar finalmente el timón y ser el capitán de tu barco o la capitana de tu barco. ¡Wow! Con esta carta también me dice que el arcángel Metatron, oye, me salió la voz así como medio ronco, medio de robot. Me está indicando también que para algunos de ustedes viene avance y progreso en tu trabajo. Y si estás buscando trabajo, efectivamente estas últimas 2 semanas del mes de julio también pueden ser muy positivas para que salgas a buscar trabajo. Sabes, con esta energía de se veo estando en la calle buscando oportunidades de trabajo. Tal vez no se te concreten directamente en lo que falta del mes de julio, pero tengas esa posibilidad de ya para los siguientes meses entonces poderlo hacer. Pero sal a buscar esas oportunidades laborales dentro de lo que se permite en tu país salir a buscarlas, ¿no? O si no, de lo contrario, envía tus hojas de vida y toda esta información para que pues puedas recibir este mensaje positivo para que vayas a una entrevista de trabajo. Y esta carta de la carroza también, cuando la veo para ti, me indica de que vas a estar recibiendo una protección del universo, una protección que te va a estar cuidando. Tienes ángeles a tu alrededor. Me está llegando un mensaje adicional también con algo de la lluvia. Me coloca la imagen como de una sombrilla, un paraguas, no sé cómo lo conozcas en tu país, una umbrella. Pero me está hablando de esa imagen como de protegerte de las lluvias. Tal vez sea un consejo como respecto a tu salud. El arcángel Metatron te va a estar ayudando para que protegerte en cuanto a tu salud y que no pesques ningún tipo de resfriado. Pero me coloca la imagen de una sombrilla, alguien abriendo la sombrilla bajo la lluvia. Pero siento que esto va a ser algo muy particular. O sea, no me vas a estar diciendo que vas a abrir la sombrilla bajo la lluvia solamente porque sí. Eso va a suceder por algo muy particular. Y eso va a ser como una gran señal que vas a estar teniendo. Hay algo allí con eso para algunos de ustedes. Con la sombrilla y la lluvia, tal vez te está indicando de que el día que sales a buscar trabajo, que vas a una entrevista, de repente te cae un aguacero, una lluvia, una llovizna de la nada y te mojas y no sabes si continuar o no continuar yendo a la entrevista. Son pruebas del universo. Ve, hay algo para algunos de ustedes con eso, las sombrillas y la lluvia. Eso también podría interpretarse como ustedes estando protegidos de situaciones o malos tiempos a tu alrededor, ¿sabes? Puede ser un poquito más así como más metafísica el mensaje y no tiene que ver directamente con lluvia, tiene que ver con que tú estás protegido a tu alrededor, las cosas van a estar como derrumbándose, pero tú vas a estar bien, ¿sabes? Puede venir con eso también, ese mensaje. Bueno, muy bien. A ver, vamos a ver cuál es el mensaje ahora para ti de tus energías. Perdóname por ahí la garganta. Te sale la carta de la confianza y esas son las energías que vas a estar teniendo durante las últimas 2 semanas del mes de julio. Fabuloso. Algunos de ustedes pueden que estas cosas ya las hayan experimentado durante el mes de julio, para otros se las estoy analizando para finales de julio. Y me está indicando de que tú vas a dar el salto de fe, de que vas a tener esa confianza en ti, confianza en los pasos que vas a estar dando hacia adelante, de que te vas a mover con pie firme. Esa es la frase que me colocan. Te vas a mover con un pie firme, pie de hierro, me están diciendo.
Y mira, me están llamando la atención mis guías a la suela de los zapatos y la herradura de los caballos. Algo que tiene que ver con metal. Tal vez algunos de ustedes quieran abrir algún tipo de negocio, como algún tipo de zapatería, reparaciones de zapatos, o estés pensando en hacer algún tipo de diseño. Puede tener que ver un mensaje así como bien superior, como que vas a encontrar tu propósito de vida en esa línea, o quieres hacer algo de eso, tal vez de algún tipo de elevar algún tipo de artesanía o trabajos de zapatos tradicionales en tu país. Puede ser. Para otros, con esta carta también estoy sintiendo de que vas a estar dando los pasos, vas a estar dando pasos en los zapatos de otras personas. Esa es la otra frase que viene para mí. Recuerda, yo te paso el mensaje, lo que es el fondo del mensaje, que es lo importante. Lo importante es que el mensaje que me dan para ti es que en las últimas semanas de julio tú vas a estar dando pasos en los zapatos de otras personas. Ahora, ¿cómo se interpreta eso para tu vida? Pues tienen miles de interpretaciones, porque esta es una lectura general. Para un grupo de ustedes, déjame canalizarte un par de mensajes. Para un grupo de ustedes esto podría representar de que en tu trabajo alguna persona, un jefe, se va a tomar un tiempo libre o se va, lo que sea, y tú vas a entrar a tomar ese puesto por un tiempo determinado. Entonces tú vas a estar caminando en los zapatos de tu jefe, ¿sabes? Para otras personas tiene un significado tal vez un poco más sentimental, en donde me están indicando de que podría ser también la canalización, donde vas a estar utilizando, o algún ser querido te va a estar regalando sus zapatos, o vas a estar utilizando sus zapatos. Hay algo con eso para algunos de ustedes. Como te digo, uno no desmerita al otro, pues esos zapatos tal vez significan mucho para ti. Puede ser un vestuario también, un regalo que te puede hacer un padre, que te puede hacer una madre, o que te puede hacer un hijo, o te puede hacer un nieto. Está esa energía para algunos de ustedes. Para otros es el mensaje de que te veo caminando con pies firmes, con seguridad, con pies de hierro. Manténme al tanto de cómo se manifiesta esa energía, pues para algunos de ustedes se va a manifestar de una manera y para otros de otra. Así que ahí en los comentarios me mantienes al tanto y me dices: hey Jota, ¿sabes qué? A mí se me manifestó esa energía de esta manera. Para que entonces de esa manera pues me mantengo al tanto. Yo leo todos los mensajes, lamentablemente entran muchos y no los puedo responder todos, pero yo los leo. Y esa es la parte favorita de mi día, el poder siempre ver tus mensajes. Vamos a ver cuál es la predicción para ti, para lo que falta del mes de julio. Llevemos las energías de confianza, que es la energía que se va a activar para ti. Tienes el 10 de bastos, el 2 de oros y la carta del 9 de oros. Mira, cuando veo estas cartas para ti, me viene a la mente la idea de que tú te vas a jugar algo durante estas 2 semanas. Es como si fuese un juego de azar. No necesariamente tiene que ser un juego de azar, pero es como que tú vas a apostar por algo. Y una vez más, no necesariamente tiene que ser ningún tipo de juego de azar. Yo te veo que durante estas 2 semanas tú vas a apostar por algo. Vas a apostar tal vez por ti, vas a apostar porque tú puedes lograr un trabajo, vas a apostar porque tú puedes lograr una meta, vas a apostar porque tú puedes lograr incrementar las ventas o puedes vender un producto, ¿sabes? El mensaje es que vas a apostar por ti, vas a apostar por algo. Que esto te va a dar grandes resultados con esta carta del 9 de oros. Y con estos que digo, grandes resultados, esa carta del 9 de oros es una carta poderosa de mucho dinero. Mira cómo pasa de 2 a 9. Eso no quiere decir que te vas a hacer millonario. Algunos de ustedes puede que sí, pues ¿por qué no? Otros, pues simplemente te va a llegar una gran ayuda monetaria por esto que tú estás apostando, que va a representar una ayuda monetaria por algo que tú necesitas. Y puede ser desde poder pagar este mes todas tus cuentas, como poder pagar todas tus cuentas de aquí hasta fin de año, ¿sabes? Varía. Pero esa es la energía que siento con esto, de que algunos de ustedes van a apostar por algo. Ese es el mensaje principal. Vas a apostar por algo que te va a dar grandes resultados. Al inicio vas a tener dudas e inseguridades. Una vez más, esto no tiene necesariamente que ver nada con el azar. Recuerda que al azar es al azar. Si juegas algún tipo de estas cosas, al casino o esta cosa, es un riesgo que tú estás corriendo. Y esas decisiones las tomas tú. Yo te veo aquí que vas a estar apostando a algo. Vas a apostar a un nuevo trabajo, vas a apostar a un nuevo producto, vas a apostar a ti, vas a apostar en algo que los resultados al inicio van a estar así como que no se ven muy bien a tu favor, pero de repente da un giro y esa apuesta en ti, en esa confianza en ti, en lo que tú quieres hacer, te va a dar grandes resultados. Muy bien. El tema es que vas a apostar por algo, te vas a arriesgar.
con algo que te va a dar resultados positivos a la larga. Muy bien. Vamos con un mensaje de amor que, oye, esto no tiene que ver con amor de otras personas, puede tener que ver con parejas, puede tener que ver para los solteros o puede ser amor propio. Así que quédate conmigo y disfruta de este mensaje. A ver, un mensaje de amor para ustedes. Y déjame saber si te gustan estas lecturas para continuar haciéndolas y para sacarlas a tiempo. Déjame tus deditos para arriba de tus likes. Suscríbete, invita a tus amistades también y tus seres queridos a que se suscriban. Wow, hay una energía de reconciliación en el aspecto del amor. Tal vez sea perdonarte a ti misma, perdonar a una persona que te ha lastimado, perdonarte a ti mismo, a una persona que te ha lastimado. Aquí hay una reconciliación que vas a estar viviendo y tal vez, para algunos de ustedes, si esto tiene que ver en el amor, es donde ustedes van a dar ese salto de fe en arriesgarse nuevamente, en expresarle sus sentimientos y emociones a una persona con quien ustedes van a reconciliarse y ver cómo se van a dar las cosas en el futuro y se ven muy bien aspectadas. Aquí hay una reconciliación en tu vida que te va a beneficiar muchísimo, te va a hacer muy feliz, te va a traer paz y tranquilidad. Entonces, como te digo, Tauro, eso no significa que es un ex, eso no significa que es una pareja, eso puede ser una reconciliación contigo misma, contigo mismo, que tienes que perdonarte, con un familiar, con un ser querido, puede ser con una persona con quien estás en una relación, pero las cosas están medio dificultosas, ¿sabes? El fondo del mensaje es lo importante, viene una reconciliación para tu vida. Bueno, el mensaje de la carta del propósito de vida, vamos a ver cuál es el mensaje que te dan aquí los ángeles con el propósito de vida. Y la carta que sale para ti es la carta de la nutrición. Y este mensaje te indica de que tú puedes estar realizando algún tipo de proceso de nueva alimentación, de dieta, de cambiar tu alimentación. Obviamente, tal vez siguiendo las medidas de un nutricionista, de un profesional en la rama. Siempre te voy a recomendar que si vas a hacer algún tipo de cambio en algo que afecte tu salud, siempre hazlo de la mano de alguien que sepa, de un experto, una experta en el tema. No te vayas a ir a seguir dietas que veas en las páginas de internet, ¿no? Bueno, siempre con tu salud no juegues, ¿eh? Siempre seguritos con alguien. Puede que tal vez tú estés pensando en tomar cursos o clases para en un futuro convertirte en nutricionista. O puede ser que tu propósito de vida tiene que ver con que quieres estudiar nutricionismo. ¿Nutricionismo? ¿Se dice así? No sé si se dice nutricionismo. Déjame saber ahí en los comentarios, sorry. Pero esta es energía, ¿sabes? Tal vez quieres estudiar nutrición, tal vez vas a tener algún tipo de cambio en tu alimentación. Y esa es la energía, porque este mensaje también te está indicando de que algunos de ustedes tienen la habilidad de sanar por medio de su mano cuando preparas comida, cuando cocinas. Y algunos de ustedes tal vez pueden estar planeando, pensando en tener su propio huerto, en hacer algo así como medio holístico, medio de sanación, así como que pues yo hago estos productos y hago sanaciones en mi casa, con la comida, ¿sabes? Algo así medio holístico, medio metafísico con eso de la sanación, ¿no? Bueno. Y la respuesta que te dan tus ángeles para alguna pregunta o una situación que puedas estar experimentando durante estas 2 semanas que vienen en julio. A ver qué te dicen. Te dice que esperes. Si tienes que tomar una decisión, si estás con una energía en donde tal vez en estas 2 semanas regresa esta persona que quiere pedirte perdón. Una cosa muy distinta es que tú perdones, otra es que vuelvas a reactivar la energía o la llama en el amor con ustedes dos. Pues te dicen, espera, no tomes una decisión drástica. Antes de tomar una decisión, aguántate un poquito ahí. Vamos a ver el mes de agosto. ¿Cuál es el mensaje del arcángel para ti? Y te sale el arcángel Gabriel, que representa la carta del rey de bastos en el tarot. Te hablan de energías que se van a estar activando en tu vida de generosidad, de inspiración, de tener fuerzas para seguir hacia adelante. Y que te enfoques en las cosas importantes, que no le prestes atención a las cosas insignificantes o a los pequeños detalles que no te afectan. Como que no te aferres a cosas pequeñas o cosas insignificantes que al final del día no afectan ni para bien ni para mal. Que no trates de no quedarte aferrando a esas cosas que no te producen ningún tipo de beneficio. Esos pequeños detalles encárgaselos a otras personas. Con esta carta del arcángel Gabriel como el rey de bastos, yo te veo a ti en control, te veo a ti en poder. Recuerda también que ese es un tema desde julio, que tú vas a tener el control, que vas a estar en los zapatos de otra persona, puede ser en los zapatos de un jefe. Y una vez que estés en ese zapato de un jefe,
tal vez por un periodo de tiempo temporal. Con esta carta el mensaje que te están diciendo es: no te pongas con una energía en la cual no quieres delegar, ¿sabes? Delega. Ay, no, porque no quiero que después mis compañeros piensen que se me subieron los humos a la cabeza y que ahora me creo esto y que me creo lo otro porque estoy en el puesto del jefe o de la jefa. Ay, no, que no, mejor yo lo hago. No, 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 no. Aquí te dicen delega. Delega, delega. Y si no les gusta, pues eso es problema de ellos. A ti te están confiando o te van a estar confiando algo muy importante. Delega. Porque todas estas experiencias te van a llevar a ti al éxito, te van a llevar a triunfar. ¿Que puedes ayudar a estas personas? Claro que sí. Pero que empieces entonces a darles responsabilidades también a los demás. En inglés el término es como micromanagement, que es como una persona que está pendiente de todo, así como que le dice a fulano de tal, tienes que hacer esto, pero se la pasa encima. Ya hiciste esto, ya lo hiciste, y mira, lo hiciste así, se hace de esta manera. ¿Sabes? No hagas eso, delega, pero por ahí tú échale un vistazo de que todo esté bien y si te piden ayuda, pues tú dásela, ¿no? Bien. La energía que se va a estar activando para ti, ¡opa! Salió más rápido que ligero. La carta del agotamiento, ahí está clarito. Clarito, clarito, estas cartas están sincronizadas, pero al máximo, ¿eh? Te estoy indicando, esa energía de delegar, de no hacerlo todo tú, tiene que ver con esa energía de romper la monotonía, de el agotamiento, de si lo haces todo tú va a llegar un momento en el cual las cosas no van a funcionar porque te vas a recargar de cosas, te vas a abrumar. Y te están indicando acá de que entonces tomes medidas para que esto se evite. Recuerda que eso es parte de mi misión, decirte las cosas que podrían suceder para que las que tú no quieras que se manifiesten en tu vida simplemente las evitas. Y aquí te están hablando de que la energía que puedes tener durante el mes de agosto es una energía donde vas a estar muy ocupada, muy ocupado. Y eso es bueno, eso no es malo, pero no te recargues de trabajo o responsabilidades. Y eso puede ir desde un nivel laboral, como te lo hablé en un comienzo, o eso también podría tener que ver en un nivel personal. Tal vez vas a estar en los zapatos de tu padre o tu madre, o vas a estar en los zapatos encargado de la casa. Y ahora te corresponde a ti tener responsabilidades y delegar. Tal vez tus papás se van de viaje y quedas tú como adulto o como adulta en la casa responsable tal vez de tus hermanos. Entonces, delegarles cosas a ellos también que puedan hacer siempre que sea seguro, estando dentro de la casa, ¿sabes? Tal vez tus hijos se van y tú eres el papá y la mamá, o los abuelos, y tus nietos se van, te corresponde a ti entonces ahora tomar decisiones con los que quedan en la casa. Tómalas. Comparte las responsabilidades porque va a ser un mes donde te vas a cansar. Va a ser un mes pesado. Y eso es bueno porque si es un mes pesado significa de que hay actividad a tu alrededor. Y si hay actividad a tu alrededor, para algunos esto puede representar que hay dinero. Tú sabes. Muy bien. Vamos a ver la predicción para ti. Y recuerda que en estas lecturas yo te decreto para ti siempre mucho amor, mucha luz, que te llegue muchísimas bendiciones, que tengas mucha salud. Mi misión aquí es advertirte de las cosas buenas y también las cosas no tan buenas que vienen. Y aquí está eso, un mes pesado, pide ayuda. A ver, ¿cuál va a ser la predicción para ti para el mes de agosto? Tienes la carta del 4 de bastos, hay algo con el hogar, la carta de la reina de copas y la carta del 6 de copas. ¡Wow! Definitivamente a veces me adelanto con los mensajes. Aquí hay algo efectivamente con el hogar, con la casa, donde se está pidiendo esta ayuda. Me dice que para algunos de ustedes tal vez durante el mes de agosto podrían estar haciendo una mudanza. Y tal vez por eso es que estás necesitando ayuda. Esta mudanza no la vas a poder hacer tú sola, no la vas a poder hacer tú solo. No eres la Mujer Maravilla ni Superman. Te falta poquito para llegar a hacerlo, ¿ah? Pero en este tipo de mudanza, este cambio que se está presentando aquí puede ser lo importante del mensaje, el fondo del mensaje, como yo siempre te digo, es un cambio o una mudanza en la cual tú no puedes hacer solo o sola. Ese es el fondo del mensaje. Ahora, la interpretación para algunos de ustedes, como es una lectura general, puede variar. Puede ser una mudanza de tu casa, sales de la casa de tus papás y te vas a independizar. Sales de la casa de tus abuelos y te vas a independizar. Tal vez tú eres el abuelo o la abuela que se va de la casa de los hijos, de la casa de los nietos y se va a independizar, ¿sabes? Aquí hay algo donde alguna persona se va a independizar para un grupo de ustedes. Para otros, esto puede ser un cambio de oficina.
cambio de tu negocio. Tal vez vas a sacar el negocio de tu casa para un local comercial. Felicidades, si ese es lo que vas a estar experimentando. Que tenías un pequeño negocio en tu casa, un emprendimiento, las cosas te han ido muy bien y te van a seguir yendo de maravillas. El mes de agosto, para los que tienen sus negocios independientes, va a ser un muy buen mes. En donde tal vez tú dices, ¿sabes qué? Es el momento. Pensé que no lo iba a hacer este año, pero lo voy a hacer. Sacar el negocio de la casa para abrir un local comercial. Hay algunos de ustedes que podrían ya estar planeando esto, las cosas le van a salir muy bien. Recuerda que esta energía es para el mes de agosto. Si estás viendo esta lectura en el mes de julio, pues lo que le falta, recuerda que tienes que esperar que venga agosto y septiembre para que estas energías se manifiesten. Así que vuelve a ver esta lectura acerca de esos meses. Ahí sálvala, guárdala para que lo tengas presente. Entonces te están indicando de que este cambio vas a tener que hacerlo con alguien. No puedes hacer ese cambio tú solo, como que no importa, yo lo meto ahí en la parte de atrás de mi auto y yo muevo las cosas. No, pida ayuda. Te están diciendo que pidas ayuda es por algo. Así que no lo hagas tú sola, no lo hagas tú solo. Las cosas van a ir muy bien. ¡Wow! Felicidades, para quienes de ustedes estén pensando en hacer estos cambios. Puede ser también al revés, que vas a pasar tu negocio de un local hacia tu casa y necesitas mover todas las cosas del local hacia tu casa. Todos estos cambios van a ser positivos. Y yo sí veo las ventas disparándose. Por eso es que nos van a estar así como que trabajando como robots. Trabajando como robots. Tratando de hacer las cosas rápido. Por eso es bueno. Tú sabes, cuando te sale algo pesadito, yo te lo digo. Bueno, y si te sale algo bueno, tú acéptalo. Abre ahí las manos y dice, lo recibo. Es más, pon en los comentarios, abro mi corazón y mis manos para recibir la abundancia del universo. Eso. En el amor. Esto puede ser amor propio o puede ser un mensaje para los solteros o los que estén casados, es un mensaje general. Vamos a ver, así que quédate conmigo. Y recuerda dejar tus deditos para arriba, tus likes, compartir este video, suscribirte. Eso ayuda mucho a que mi canal se mantenga presente aquí en YouTube cuando estoy publicando nuevos videos. Y recuerda también conecta conmigo en mis redes sociales @jtarot7. Estoy en todos lados así mismo, la letra J, tarot 7, el número 7. Me encuentras en todos lados, Instagram, Twitter, Facebook, y de esa manera pues en Instagram te das cuenta cuando yo hago anuncios de cosas o encuestas, o por ahí a veces hago algunas transmisiones en directo para que pues participes, así que sígueme. En el amor, viene para tu vida un nuevo amor. Te están indicando de que viene un periodo de tiempo en el cual vas a estar conociendo a alguien durante el mes de agosto que va a reactivar las energías de romance y de amor en tu vida. Para quienes estén en pareja, esto sí es como un cuidadito, porque si estás en pareja, alguien va a estar dando vueltas por ahí en tu vida que tú vas a estar mirando para otro lado, así que cuidadito con eso. Eso no quiere decir que vaya a pasar nada, pero hay alguien que te va a llamar la atención, alguien que va a tratar de conquistarte. Y si estás soltero, soltera, viudo, viuda, pues bueno, aquí hay alguien que se va a interesar en ti durante el mes de agosto. Una persona que te va a llegar de la nada. Puede que esa persona la conozcas en este nuevo lugar en el cual te vas a cambiar. Que hay un cambio de lugar, cambio de casa, cambio de lugar. Puede que conozcas a esa persona allí. Muy bien. Vamos a ver cuál es el mensaje de las cartas del propósito de vida para ti. Te sale la carta del apoyo. El universo, Dios y tus ángeles te van a estar brindando el apoyo que tú necesitas. Y este nuevo propósito de vida que tú vas a estar embarcando va a estar de tu lado, guiándote. También con esta carta veo esa energía. Esto del agotamiento es importante, porque durante el mes de agosto algunos de ustedes podrían, y como te digo, no te deseo nada de esto, no te decreto nada de esto, yo decreto para ti solamente salud y felicidad y éxito. Así que bloqueemos eso para que no te suceda. Pero algunos de ustedes, tal vez por agotamiento, podrían requerir de algún tipo de asistencia médica. Y ese agotamiento puede representarse de miles maneras. Recuerda, el fondo del mensaje es lo importante. Lo bueno de esto es que yo veo que las cosas van a salir bien para ti, con esta carta del apoyo que te da el universo. Entonces evitemos caer en esa energía de llegar a necesitar atención médica por el agotamiento. Y de esa manera pues lo evitas. Muy bien. ¿Y cuál es la respuesta de tus ángeles a una situación que puedas estar viviendo durante el mes de agosto? Vamos a ver.
te sale la carta de que todas las respuestas van a llegar a ti por medio de la meditación o la oración. La oración. La práctica energética, espiritual, religiosa que tú utilices, la cual tú practiques, te están indicando que por el medio del silencio, por el medio de la meditación, por medio de la oración, te van a llegar todas las respuestas. Así es que si durante el mes de agosto tienes alguna duda o sabes qué hacer, simplemente medita, ponte a orar o está en silencio y esas respuestas van a llegar a ti. Genial. Septiembre. El arcángel que tienes es el arcángel Rafael. Esta carta representa el 6 de copas. Wow, tienes la carta del 6 de copas 2 veces en el mes de agosto y en el mes de septiembre nuevamente. Y en el mes de septiembre esta carta te está indicando de que tienes que conectar con tu yo interior, principalmente con tu niño o tu niña interior. Recordar esos momentos de tu infancia, esos momentos felices de tu niñez, mejor dicho. Tienes que volver a conectar con esa energía. También estoy canalizando para algunos de ustedes que podrías estar dirigiéndote hacia un nuevo lugar donde viviste experiencias en tu infancia que fueron muy lindas para ti, porque siento que vienen recuerdos nuevamente que te van a hacer muy feliz. Tal vez algunos de ustedes este cambio, esta mudanza que yo estaba viendo sea al lugar donde tú originalmente naciste o te criaste. Y estás pensando en regresar a tu lugar de origen. ¿Sabes? Para algunos de ustedes hay eso, ya sea permanente o por algún tipo de tiempo determinado. Porque siento que vas a volver a conectar con cosas de tu infancia, con cosas de tu niñez, que va a ser muy importante porque eso te va a ayudar a poder ver las metas que tú te planeaste o te propusiste en esos momentos. Vas a darte cuenta cuándo las lograste y vas a poder reconectar como con una clave de los milagros en tu vida. Así me lo están diciendo, yo te paso el mensaje como lo recibo. Yo siempre les he dicho a ustedes, mis guerreras y mis guerreros, que yo te paso el mensaje como lo escucho. Yo canalizo el mensaje que recibo y te lo paso de esa manera. Y aquí me están indicando de que tú vas a conectar nuevamente con ese secreto que te ayudó a lograr muchos milagros en tu vida de tu infancia que habías olvidado. Y esto te va a ayudar a volver a conectar con esa energía porque tienes que volver a manifestar esos sueños, tienes que volver a manifestar esos planes, esas metas y tienes que recordar cómo lo lograste, cómo lo hiciste. Y tal vez algunos de ustedes están regresando a su pueblo o el lugar de origen, no tienen ni idea de esto, pero esta es una de las razones principales por las cuales tienen que hacerlo. Volver a conectar con esa fuente de milagros en tu vida. ¡Wow! ¡Qué fuerte este mensaje! Como te digo, tú manténme al tanto, con mucho respeto, manténme al tanto en los comentarios. Esto es en septiembre, así que tenemos que esperar un tiempito para esto. Manténme al tanto cuando estas cosas se estén manifestando, escríbemelo ahí en los comentarios y dime, oye Jota, ¿sabes qué? Sí, mira, cuando vi la lectura en julio yo dije, no, que regresar a mi pueblo, ¿de qué? Llegó septiembre y regresé a mi pueblo y estoy conectando con las energías que dijiste, es fabuloso. Me encanta, estoy emocionadísimo con ese mensaje. Tus energías para el mes de septiembre. Y también no puedo creer que ya se acabó el año. Para mí ya se acabó el año, ya estoy en septiembre. Octubre, noviembre y diciembre, wow. A ver, las energías para el mes de septiembre para ti. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Mira! La carta de lo simple y lo ordinario. Esta carta me encanta, la amo. Yo amo todas mis cartas, pero mira la naturaleza cómo está marcada aquí. Y eso me lo marca, ¿sabes? Algunos de ustedes, tal vez no necesariamente sea que vas a regresar a un lugar de origen, tal vez es que vas a cambiarte hacia un lugar más rodeado de naturaleza. O incluso puede ser que si vives en el centro de la ciudad, tú quieres convertir tu casa, tu apartamento en un lugar que esté mucho más lleno de flores y vegetación para sentirte más conectado con la naturaleza. ¿Sabes? Es algo también que puedes hacer. Porque siento que o tú vas a la naturaleza o la naturaleza va a venir a tu vida. Y eso es algo maravilloso. Y estas energías de lo simple y lo ordinario me encanta, pues. Son unas energías que te hablan de una conexión con la naturaleza. Tienes dos cartas que te hablan de conexión con la naturaleza, que te hablan de recordar el secreto, de recordar algo maravilloso, un milagro en tu vida, que van a venir a manifestarse nuevos milagros en tu vida. Por eso quienes no vieron esta lectura hasta septiembre y se fueron antes, de lo que se están perdiendo. Y sabes, y esta carta de lo simple y lo ordinario me gusta muchísimo también por esa energía de que te vas a dar cuenta de que no necesitas nada lujoso para sentirte feliz.
Y algunos de ustedes tal vez puedan darse los más de 4 lujos ya cuando llegue septiembre y tú vas a decir, no, sabes, con que comprarme esto que sea básico y que me sirva y que sea de una buena marca que me dure está bien, no necesito comprarme nada extravagante. Sabes, veo esa energía que se va a estar activando para algunos de ustedes. Otro sí está fuerte, esta energía de plantación, de trabajar con flores, de tal vez plantar tus alimentos, crearte un huerto, irte tal vez hacia una finca. Hay algo, mira, estas energías son muy similares, son 2 cartas distintas. Está la tierra aquí, la naturaleza, los árboles, el cielo, el mar. Wow. Vamos a ver la predicción para el mes de septiembre para ti. Ahí está. A ver. Tienes la carta del 10 de espadas, la carta del 3 de oros y la carta del 6 de oros. A ver. El mensaje para ti con estas cartas me están indicando que durante el mes de septiembre hay algunas cosas que tú vas a tener que poner en orden. Hay unas situaciones en las cuales tú vas a tener que encargarte de poner en orden, buscar la ayuda de algunas personas para que te ayuden a establecer esto. Y mira, te tengo que decir también el mensaje que estoy recibiendo. Hay algunos de ustedes que durante el mes de septiembre tal vez tengas que, para algunos de ustedes, regresar a su casa, su lugar de origen, o la casa de una persona que ya no está con nosotros. Esto es algo que ya pudo haber sucedido en el pasado. Nada más que tú hasta el mes de septiembre es que no vas a poder, agosto, septiembre, irte hacia ese lugar para poder encargarte de las cosas. Para algunos de ustedes es así. Pues siento esta carta del 6 de oros como una repartición de bienes, de dinero, repartición de cosas. Una vez más, espero que esto no sea el caso. Bloqueamos todas esas energías negativas que puedan estar en tu vida, esas energías no tan buenas. Solamente se den cosas positivas para ti. Mira, para algunos de ustedes me está llegando el mensaje de algo con que tiene que ver con un terreno, donde tal vez estás tratando de hacer algún tipo de construcción, pero los permisos pueden estar bloqueados. Parece que lo que están bloqueando esos permisos de construcción en un lugar, puede ser tal vez en la ciudad, en tu trabajo, están unos permisos de construcción bloqueados, no saben por qué. Lo que pasa es que quieren dinero. Quieren que les paguen un dinero para poder darles el permiso para construir algo, ¿sabes? Esto tal vez no sea a nivel personal, esto tal vez sea en tu trabajo, que ustedes quieren hacer alguna construcción, alguna remodelación, quieren traer algún producto. La energía principal aquí es que va a haber un bloqueo donde no se les va a permitir que ustedes obtengan algo que necesitan. Van a haber reuniones y discusiones y va a haber la solicitud por debajo de la mesa de dinero para estas aprobaciones, de este permiso para construir, de esto que ustedes quieren comprar, de esto que quieren traer, importar o exportar, ¿sabes? Esa energía, o un permiso, va a haber esa energía de querer cobrar un dinero por debajo de la mesa para poder hacer eso realidad. Una vez más, como te digo, esas son cosas que podrían suceder y pues si ya sabes cómo se van a dar, pues prepárate, ¿no? Lo siento más que todo para la línea de trabajo o si quieres construir en algún lugar para pedir un permiso, ahí es donde podría venir ese tipo de bloqueo. Bueno. ¿Y cuál es? Opa. Mira, me voy a quedar con esa carta que fue la que cayó de frente, a pesar de que cayeron miles de cartas, pero esa fue la que salió de frente. En el aspecto del amor te sale la carta de el retiro o las vacaciones, alejarte, desconectarte del mundo. Fíjate. Todo te sale yéndote para para un lugar lleno de árboles. Mira, árboles. Y esta es la carta del retiro, las vacaciones, desconectarte del mundo, irte cerca de unas montañas, de un lago, de un río. Todo te marca de esa manera. Septiembre va a ser este mes en el cual vas a poder irte a un lugar donde vas a enamorarte de ese lugar y tal vez quieras irte a vivir allí. ¡Wow! Para algunos de ustedes esto también podría ser tal vez algunas vacaciones, luna de miel, si estás con pareja. Puede funcionar también de esas maneras, ¿no? Pero bueno.
Recuerda suscribirte, activar la campana, dejar tus deditos para arriba y ayúdame compartiendo este video para que podamos llegar a muchísimas más personas y de esa manera pues dejando tus likes. Sé que te gustan estas lecturas y las puedo continuar haciendo. El mensaje de las cartas del propósito de vida. ¡Wow! Te sale la carta de enseñar. Eso te está indicando de que parte de lo que podrías estar realizando en el mes de septiembre podrías estar dando clases o recibiendo clases, trabajando con niños, trabajando con colegios, escuelas, tal vez ofreciendo algún tipo de curso, clases, ayudando a personas, niños que lo necesiten o que quieran aprender. Me llama mucho la atención también diseños, dibujos, pintura. Tal vez hay algunos de ustedes que saben de pinturas y vas a estar dando clases, pequeños talleres, enseñándole a personas a que puedan pues, dibujar o pintar. Mira, me gusta. Y para el mes de septiembre, ¿cuál es la respuesta que te van a estar dando tus ángeles a una pregunta o una situación que te estés enfrentando? Vamos a ver. ¿Sabes que yo también quiero volver a pintar? Y no sé por qué, no sé, quiero volver a hacerlo, quiero comprar mis cosas para pintar nuevamente, mira. Tú dices que lo hago. A ver, la respuesta para... ¡Wow! La respuesta de tus ángeles en el mes de septiembre te indican suelta. Es momento de soltar. Soltar esas inseguridades, soltar esos temores, abrirte a cosas nuevas porque efectivamente van a venir muy bien aspectadas para ti. Un poquito larguita la tirada, pero hey, son revelaciones para los 3 meses que vienen y son revelaciones bien fuertes. Así que te agradezco que me mantengas al tanto. Recuerda que para alguna situación que se te presente, una pregunta que tengas para tus ángeles, en septiembre te están dando la respuesta de que tienes que soltar las cosas negativas, suelta lo que no sirve y pues a intentarlo, ¿eh? Muchísimas gracias por estar junto a mí, ha sido un placer el enviarte estos mensajes. En pantalla te están saliendo los videos que te recomiendo. También ahí está el video de unas señales que puedes estar reconociendo de que tus ángeles están presentes en tu vida, tus ángeles guardianes. En este video aquí los puedes disfrutar. Te mando un fuerte abrazo y te decreto siempre mucha luz y progreso.